Continuamos con más información a través de su noticiero Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. Y vamos a hacer información dentro de lo que es la pandemia del coronavirus y la situación económica que está colapsando al nivel mundial y principalmente en el estado ecuatoriano. Diego García, como nos hemos comprometido a seguir analizando el tema económico dentro de lo que es la pandemia. Diego, bienvenido. ¿Cómo tenemos que afrontar la crisis económica en crisis de pandemia? Valga la redundancia. Bienvenido, Diego. Buenas tardes, Lyndon. Buenas tardes, ciudadanía. Sí, pues lamentablemente estamos atravesando esta situación que le afecta al mundo y a algunas economías mucho más fuertes como a nosotros, ¿no? En este caso, ¿cómo afrontarla? Primero, socialmente, yo creo que hay que acatar todas las disposiciones que nos vienen desde el gobierno, especialmente desde de las instituciones de salud, que son quienes están dando las señales adecuadas para poder controlar esta pandemia. Empezando por eso, lo primero hay que acatar todo. Nos cuesta un poco, sé que es difícil, ya hemos pasado un mes, eh, pero hay que intentar seguir acatando porque si no las acatamos, el costo puede ser mucho más alto. Entonces, lo primero es atender todos los requerimientos que nos hace el gobierno a través de las instituciones de salud. Ahora, Diego, dentro de este análisis que tú lo estás proponiendo, ¿cómo incidirá el nivel de pobreza en el estado ecuatoriano con esta emergencia sanitaria? Bueno, nosotros desde la Universidad Técnica con el economista Ronnie Correa y mi persona hemos realizado una investigación para verificar los impactos potenciales que podría generar el COVID en las tasas de pobreza de nuestro país. Ujú. Entonces, bueno, lo primero es aclarar cuál es esa pobreza que vive nuestro país. Si nosotros consideramos el indicador de pobreza monetaria, actualmente la tasa de pobreza de nuestro país está en el 25%. Esto significa que uno de cada cuatro ecuatorianos es pobre en nuestro país. Bajo las condiciones actuales, muchas personas están dejando de trabajar. Gran parte de la población está dejando de tener ingresos porque no están trabajando. Entonces, nosotros hemos realizado un estudio en el cual hemos generado algunos escenarios para verificar cómo ese dejar de recibir ingresos afecta a las personas y cómo esa tasa de pobreza podría aumentar. Hemos hecho nosotros algunos escenarios y podríamos decir que la pobreza en Ecuador podría incrementarse hasta el 27 o 29% si los ingresos de los hogares disminuyen en un 5 o 10% respectivamente. Ahora, bien lo puntualizas tú, Diego. Pobreza, la mayor parte entiende de que es personas que no tienen trabajo, que están sin un ingreso constante dentro de lo que es el ingreso económico mensual. Pero con esta crisis económica que estamos viviendo a nivel mundial y en especial en el Ecuador, ha generado despidos introspectivos. No hay generación de circulante en el comercio. Entonces, ese también podría ser uno de los factores que ustedes lo analizan como pobreza el día de mañana. Sí, bueno, a ver, en nuestro país se mide la pobreza específicamente por tres indicadores. El Ujú. primero es ingreso de pobreza monetaria, es la que Ya, estamos hablando por ingresos. Luego está la pobreza multidimensional, que mide ya otras dimensiones, como el acceso a educación, el acceso a salud, el tema de la vivienda. Y está otro indicador que es el de necesidades básicas insatisfechas, que también perfecto. mide más bien condiciones de vivienda y de acceso a servicios básicos. Nosotros estamos trabajando actualmente sobre el de pobreza monetaria porque es el que se ve afectado principalmente en este momento. ¿Por qué? Porque es un indicador de pobreza coyuntural. Más bien no es pobreza estructural, sino coyuntural. Es decir, usted hoy puede no ser pobre, sin embargo, si deja de recibir ingresos por motivos como el que usted menciona, despidos, mañana puede ser pobre. Entonces, claro, lo que nosotros estamos acá haciendo es dos tipos de afectaciones. ¿Qué pasaría si a las personas se les reducen sus ingresos totales? Es lo uno. Los ingresos totales son todos los ingresos que pueda tener una persona, ¿no? De diferentes formas de cómo pueda obtenerlos. Y los ingresos laborales son aquellos que vienen de lo que mencionaba usted, ¿no? El dejar de trabajar, el dejar de generar ingresos laborales afecta de otra manera. Entonces, nosotros hemos hecho el análisis reduciendo ambos tipos de ingresos, solo laborales o solo ingresos totales. Es decir, Diego, que de la población económicamente activa, la que tenía un empleo, la que estaba generando un comercio dentro de lo que es la actividad en el Estado ecuatoriano, el día de mañana se puede constituir en una población económicamente inactiva que no tiene recursos y ese es un indicador como tú lo mides.
el nivel de pobreza dentro de lo que es este aspecto, Diego? Claro, bueno, pero a ver, todas las personas que están hoy en día en la población económicamente activa, que son aproximadamente 8 millones de Ujú. personas en nuestro país, al quedar desempleados, no pasan a ser parte de la población económicamente inactiva. Siguen Ya. siendo población económicamente activa, pero caen dentro de la categoría de los desempleados. Entonces, lo que va a generar esto es que aumente el desempleo. En nuestro país, la tasa de desempleo está en alrededor del 4%. El gobierno ha mencionado que las estimaciones son de que aproximadamente se generen 500,000 desempleos por esta situación y entonces, claro, lo que va a haberse aumentado de manera drástica es tal vez un poco el desempleo. Ujú. Claro, porque ustedes manifiestan, Diego, de que posiblemente exista una disminución de ingresos en los hogares del 5 al 10% en base a estos estudios que ustedes han hecho. A ver, nosotros hemos tomado estos valores en base a comparaciones internacionales que ha realizado que está realizando la CEPAL, que está realizando el Banco Mundial. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, considera que si en toda la región de Latinoamérica existiera una reducción del 5% en los ingresos laborales, la tasa de pobreza de la región pasaría del 30 al 33%. Ujú. Nosotros hemos tomado estas mismas estimaciones, una reducción del 5 y una reducción del 10, para realizar estas estimaciones de pobreza. Y en función de esto, nosotros lo que estamos evidenciando es que los ingresos totales de la población se redujeran en 10%, la tasa de pobreza pasaría del 25 al 29%. Es decir, existirían en nuestro país aproximadamente 700,000 nuevas personas en estado de pobreza. Ahora, hemos considerado también sugerencias de muchas personas que nos dicen, pero mira, los ingresos laborales seguramente van a disminuir más, no solo el 5 o no solo el 10%. Una persona que evidentemente se quede sin trabajo, sus ingresos caen el 100%, no van a caer el 10 o el 5%. Sin embargo, lo que nosotros intentamos hacer acá es tener datos que permitan hacer comparaciones internacionales, por el un lado, y por el otro es que no podemos generalizar, entonces intentamos buscar estimaciones aproximadas. ¿Por qué generalizar? Eh, Porque hay personas que verdaderamente están dejando de recibir todos sus ingresos, pero hay otras que aún lo siguen recibiendo. E inclusive hay algún sector que está recibiendo más que antes, principalmente el sector de, por ejemplo, de la agricultura, de entrega a domicilios, de alimentos, que ya está evidenciado que están teniendo ingresos mayores a los que tenían antes, porque son los sectores que principalmente durante esta actividad siguen trabajando. Ujú. Ahora, Diego, ustedes plantean de los posibles escenarios que se presenten en el Estado ecuatoriano en el transcurso de los próximos días, ustedes presentan tres escenarios que serían los más neurálgicos que se podrían ya evidenciar en estos momentos, Diego. Son los que nosotros consideramos los más probables. Ujú. Sin embargo, todo depende de cómo sigamos afrontando esta situación, porque todo esto va cambiando semana a semana, día a día. Entonces, nosotros hemos considerado esto teniendo en cuenta que al menos durante un mes no se reciba ingresos o disminuyan estos ingresos. Sin embargo, si nosotros continuamos con esta cuarentena y no empezamos a reactivar la economía, obviamente nos va a tocar realizar estimaciones con reducciones de ingreso mucho más fuertes. A lo mejor le daría ahí un dato. Si uno considera una reducción del 40% de los ingresos, que ya es mucho más alto, la pobreza sí se dispararía demasiado, subiría en tasas de alrededor del 40%. Pero no podemos todavía considerar unas tasas como esas, es un poco prematuro. Es decir, que son volubles estas estadísticas que en el transcurso de los minutos pueden ir cambiando de acuerdo a las decisiones del COE nacional, Diego, porque si decimos la cuarentena duraría hasta finales de abril, podría incrementar esta estadística. Claro, nosotros estamos considerando esto de alguna manera que un mes al menos se deje de producir, ¿no? La actividad económica esté paralizada completamente. Sin embargo, si seguimos extendiendo esta cuarentena, la actividad económica va a seguir paralizada, por lo tanto van a haber más desempleos, más gente con menos ingresos y obviamente las tasas de pobreza van a aumentar. Eh, y no queremos hacer estimaciones de alguna manera demasiado pesimistas o negativas o a lo mejor alertadoras,
porque sería a lo mejor aventurarnos a algo que todavía no sabemos qué va a pasar. El gran problema de la tragedia que estamos pasando a nivel mundial es que no hay evidencia de cómo, cuándo va a parar, cuándo va a terminar. Entonces no se puede, digamos, aventurar a hacer estimaciones que posiblemente en vez de colaborar o en vez de ayudar a la investigación y a mantener la calma en el país, terminen perjudicando o alertando algo que a lo mejor no pase. Diego, tú algo explicaste en tu intervención dentro de esta entrevista. Al momento está una población, o mejor dicho, un sector activamente en lo que es la comercialización y la producción, es la distribución de alimentos. Ese sector es el que se ha activado económicamente. ¿Qué pasaría con el resto que si el día de mañana se levantaría la cuarentena, pero gradualmente, parcialmente? ¿Le llevaría tiempo para solventar esta crisis? Diego, si me escuchas. Sí, a ver, totalmente. Sí, sí, sí. Escuché lindo, no sé si me escucha. Sí, 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 lo estamos en Sí, contacto. Sí, perfecto. A ver, sí, a ver, lo que pasa es que es necesario que el gobierno empiece a reactivar la economía, pero reactivarla de acuerdo a cómo podemos. No podemos alocarnos en salir a las calles todos el día de mañana. De alguna manera, este sector que le decía, el de la alimentación, el de la agricultura, sigue produciendo y sigue dinamizando la economía. De alguna manera, para que la economía no esté paralizada al 100%. Escuché que el gobierno ya va a empezar a abrir que el sector de la construcción recupere sus actividades. Claro, lo va a hacer de forma parcial y en actividades específicas, ujú. pero es una forma de empezar a generar ya que la economía se dinamice. Si nosotros vemos un informe de cuánto afecta a la economía, el sector de la construcción es uno de los sectores más afectados. En un informe que presentamos recién también con Ronnie Correa, hicimos un informe de cómo va a afectar el COVID a la actividad económica en el Cantón Loja. Y entre esos resultados veíamos que la construcción es uno de los sectores que se ve afectado de mayor manera, con unas pérdidas de aproximadamente 30 millones de dólares mensuales. Entonces, es necesario empezar a reactivar la economía, hay que hacerlo ordenadamente, hay que hacerlo estudiándolo, no se lo puede hacer alocado, pero hay que empezar a reactivar la economía. Mire Claro, que los estudios muestran que las empresas pequeñas no soportan más allá de 35 días paralizados porque no tienen liquidez. Entonces hay que empezar poco a poco a mover la economía con las condiciones necesarias, obviamente. claro, porque lo que tú dices y el gobierno está estudiando gradualmente ya de levantar esta cuarentena. Por ejemplo, los pequeños comercios, como decir las mecánicas, los talleres eléctricos y algunas concesiones de servicio de transportación, de mantenimiento. Ellos paulatinamente les van a permitir ya que comiencen a laborar. Y lo que decías tú de la construcción, similar situación, va a ser paulatinamente para ver el comportamiento de cómo lo vamos a asimilar, Diego. Sí, sí, totalmente. Es que es necesario hacerlo, no podemos quedarnos parados. Y ya estamos viendo en las ciudades que la gente está saliendo a las calles y no sale porque quiera, porque no sea obediente, porque no le importe la salud. Sale porque ya estuvimos un mes encerrados y de alguna manera ese mes se lo pudo afrontar con la ayuda de los vecinos, de los familiares, posiblemente a lo mejor algún ahorro que tenían las familias. Pero pasado ese mes ya no hay capital, o sea, ya no hay economía que funcione sin trabajar un mes. Ujú. Entonces es necesario y por eso el gobierno yo creo que lo está haciendo bien al permitir que gradualmente se empiece a regresar en algunas, y por eso le decía que la construcción al menos es una de las actividades que pierde muchísimo, es la que se podría empezar a trabajar. Lo que hay que ser claros acá es que va a ser casi imposible que se regrese con actividades en las que van a haber aglomeraciones de personas. Los restaurantes van a tener que seguir entregando comida a domicilio. No es posible que se los abra para que la gente vaya, porque son lugares en donde se podría contaminar o contraer esa enfermedad. Exactamente, son una de las disposiciones que está estudiando el gobierno. Incluso lo que anteriormente hablábamos, Diego, sobre la reactivación de otro de los aspectos que es el turismo. El gobierno estudia posiblemente en el mes de junio hacer la apertura del libre tránsito gradualmente para provincias. A ver, yo creo que el transporte interprovincial es un poco más complejo todavía,
porque hay ciudades o provincias que no tienen indicadores muy altos de contagios y otras que sí. Entonces, el habilitar el transporte interprovincial sí podría ser tal vez un error aún, porque esto podría propagar los contagios a nivel de todo el país. Yo creo que eso por el momento no se debe mantener, no se debe hacer, pero sí se debe empezar a reactivar las economías locales. Y eso ya es necesario. El gobierno ha enviado una ley a la Asamblea que esperamos sea tomada de la mejor medida. Y no solamente esta ley, sino que también tenemos que empezar a ver otras actividades de cómo dinamizar la economía, también como población, no solo esperar que el gobierno nos lo dé. Y algo que es importante es el acuerdo entre privados, que lo plasma mucho la ley. Hay que empezar a ver cómo los acuerdos entre trabajadores y empleadores se dan para que no se vea perjudicado el desempleo. A lo mejor se pueden hacer renegociaciones salariales o acuerdos salariales para a lo mejor disminuir un poco los sueldos, pero de alguna manera garantizar el empleo, ¿no? Claro, esto en las pequeñas y medianas empresas en las que verdaderamente están teniendo caídas muy drásticas en este momento. Muy bien, Diego, yo te comprometo para seguir analizando los temas de económicos y también cuál va a ser la situación de cómo tenemos que prepararnos nosotros para afrontar esta crisis económica y salir adelante. Sí, yo creo, a ver, en este momento las medidas actuales ya están tomadas y hay que seguir tomando más. Necesitamos captar recursos internacionales para poder actuar en este momento. Lamentablemente, nuestro país a nivel internacional no es de los países más necesitados. Por lo regular, los préstamos se los hacen a los países que tienen peores indicadores o catalogados como los países más pobres. Y lamentablemente, aunque por un lado podría ser bueno, nuestro país hoy en día es considerado un país de ingresos medios altos. Por lo tanto, digamos que no está entre las prioridades internacionales. Así que el gobierno tiene que buscar la forma de captar esos recursos para actuar en este momento. Luego hay que pensar ya como segunda fase en reformas tributarias, reformas laborales que permitan reactivar la economía y a futuro ya como una tercera fase hay que empezar a repensar la economía. ¿Cómo vamos a hacer una nueva economía que ya no solo se base en economía de mercado, sino que también considere de forma importante la economía social, ¿no? Creo que eso, muchas gracias por tu invitación, Lindo, y siempre dispuestos. Gracias, Diego. Estaremos en otra ocasión analizando más profundamente los temas económicos. Gracias, tu gentileza, Diego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Ha sido Diego García analizando los temas económicos dentro de lo que es la emergencia sanitaria y la crisis económica en el estado ecuatoriano.